Señores, gracias por estar con nosotros en Julio Alberto TV. Recuerden que este programa sale por Televisión Nacional y también nos pueden ver a través del Canal 6 y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube Julio Alberto _TV. Suscríbanse, den like, compartan, activen la campanita y gracias a todos por acompañarme en esta aventura. Hoy quiero hablar sobre un acontecimiento geopolítico que ocupa la primera plana en la prensa internacional. Un nuevo acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para alcanzar la paz y poner fin a la guerra en Ucrania. Este acuerdo tendría 4 componentes, según reportan algunos analistas internacionales. El primero, la paz en Ucrania. El segundo, la cuestión de las garantías de seguridad, tanto de Ucrania como de Rusia. También la seguridad europea, tanto de Ucrania, de Rusia como de Europa. Y por cuarto, el futuro de las relaciones entre los Estados Unidos, entre Kiev y Moscú. Este acuerdo vendría a ser un nuevo intento de la administración del presidente Donald Trump por alcanzar definitivamente la paz. Ustedes saben que ha encaminado esfuerzos importantes en ese sentido. Incluso cuando fue al funeral del fallecimiento del Papa Francisco, recuerden la famosa foto, ¿verdad?, en la que estuvo el presidente Trump reunido con Zelensky. Y previo a eso también varios intentos de Zelensky en el despacho Oval de la Casa Blanca, donde uno de ellos tuvieron un exabrupto que recorrió el mundo cuando Trump le decía que él estaba provocando, que quería provocar una tercera guerra mundial. El hecho es que este nuevo acuerdo de seguridad, además de estos 4 componentes, alcanza varios puntos concretos. Entre ellos, según la propuesta que ha aparecido en los medios estadounidenses, Ucrania tiene que ceder la región del Donbass. Tiene que ceder la provincia de Lugansk, que esa provincia ya está casi por completo en manos de fuerzas rusas. También tiene que ceder el Donetsk. Y también esta diríamos que revela, ¿verdad?, un punto muy cuestionable para Ucrania, porque en el Donetsk ellos tienen un control estratégico aéreo muy importante. Pero también este acuerdo diríamos que se ha planteado de que pudiera ser que implique la integración de Ucrania en la OTAN, la fuerza de seguridad más importante del mundo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí yo difiero porque este ha sido una de las principales razones por la cual hoy estamos padeciendo, el mundo está padeciendo las consecuencias de esta invasión de Rusia en Ucrania. Y fue precisamente porque Ucrania estaba coqueteando ya con integrarse a la Unión Europea como antesala para luego entonces pasar a ser parte de la OTAN. Y esto implicaría para Rusia que una zona con la que ellos hacen frontera pase a ser el terreno donde fuerzas militares de seguridad de la OTAN puedan tener presencia. Y esto, por supuesto, que implicaría una vulneración de uno de sus puntos estratégicos. Y frente a esta situación, entonces, fue que Rusia reacciona y le dice tanto a Ucrania como a los Estados Unidos como a la Unión Europea que Ucrania tiene que ser una zona neutral. Y buscando precisamente esa neutralidad e intentando proteger sus zonas de seguridad, entonces es que se produce esta invasión en Ucrania. Recordemos que Ucrania es una región compleja donde tiene muchas zonas que son rusoparlantes y que por lo tanto, como hay muchos rusos allí, y de hecho era parte de la Unión Soviética y tradicionalmente incluso Kiev era una tribu eslava en la época de la fundación del Imperio Ruso. Y esto, por supuesto que los rusos ven esto como parte de su zona de seguridad. Sin embargo, era un país que hasta el momento había mantenido una especie de neutralidad para no implicarse en el conflicto de las grandes potencias. Pasó a ser el teatro de ese conflicto de las grandes potencias con el derrocamiento del expresidente Yanukovych y luego el ascenso al poder de Zelensky, donde hay varias hipótesis, ¿verdad?, de cómo se produjo todo este derrocamiento y cómo se produjo el ascenso del presidente Zelensky. Lo cierto es que este acuerdo de paz, diríamos, para el presidente Trump estaría inspirado
en el acuerdo de paz que había presentado para la Franja de Gaza entre Israel y Hamás, que por cierto esta semana el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución donde respalda el plan de paz para Gaza que el presidente Donald Trump había sometido, que había presentado, que obtuvo logros importantes. Obtuvo logros importantes como el intercambio de rehenes vivos. También hubo intercambio de otros cadáveres, ¿verdad? Lamentablemente, rehenes que ya habían fallecido. Pero el punto es que el hecho de que se haya alcanzado, al menos temporalmente, un cese al fuego y se hayan abierto corredores humanitarios en Gaza, ya eso es una ganancia para la gente que está padeciendo hambre aguda, como había establecido la Organización de las Naciones Unidas en esa zona. Y lo cierto es que ahora el presidente de Ucrania, Zelensky, se ve envuelto en un escándalo de corrupción que está minando considerablemente su autoridad. ¿Por qué? Porque se ha descubierto contratos de sobornos por más de $100 millones de contratistas ucranianos que estaban construyendo defensas de seguridad en los puntos estratégicos energéticos de Ucrania para impedir, ¿verdad?, que Rusia los destruyera, porque Rusia lo que hizo fue que estaba concentrando sus ataques en algunos puntos estratégicos precisamente para intentar diezmar a Ucrania. Entonces, esos puntos energéticos se construían unas defensas de seguridad y en estas defensas actuaban unos contratistas ucranianos que supuestamente incurrieron en sobornos. Y esto ha provocado incluso que Zelensky tenga que referirse a personas muy vinculadas, muy cercanas a él, que han estado sacudidas por estos escándalos de corrupción, y incluso ha planteado que en la guerra nadie tiene amigos. Y otros presidentes han cuestionado estos escándalos de corrupción y ahora realmente esto representa un deterioro, ¿verdad?, para su liderazgo y para la propia Ucrania, que en medio de esta guerra está intentando buscar recursos en financiamiento internacional por parte de la Unión Europea, por parte de los Estados Unidos, y esto por supuesto que mina esa ofensiva, ¿verdad?, diríamos económica, de intentar recabar recursos. Ahora, vamos a ver qué procede con este acuerdo de paz, pero lo fundamental será eso. Y Putin había planteado de que para poder alcanzar cualquier tipo de acuerdo tiene que volverse a los puntos anteriores, es decir, a la causa de la guerra, que desde el punto de vista ruso viene a ser por ese intento de Ucrania de ser parte de la OTAN. ¿Qué esto o qué pudiera, diríamos, provocar esto? Bueno, al mediano plazo un cese del fuego, acelerar las negociaciones. De hecho, hay una comisión militar de muy alto nivel estadounidense que va para Ucrania a reunirse con el presidente Zelensky, y todo apunta, ¿verdad?, que es para continuar con los avances de este posible acuerdo de paz. La guerra de Ucrania, que pronto ya arribará a los 4 años, diríamos que está en un punto muerto, porque la mayoría de las democracias occidentales han restringido su financiamiento hacia Ucrania y cada día se les hace más complicado que su Congreso apruebe presupuestos para enviarlo a la guerra. Y Rusia ha estado conquistando algunos terrenos de Ucrania y logró, diríamos, evadir todo ese esquema de sanciones internacionales que le habían puesto los países occidentales. De hecho, dejó de vender el petróleo, el gas que le vendía a Europa, y comenzó a venderlo hacia la India y hacia China. Y hacia Irán. Y esto le produjo, diríamos, un manejo económico que le ha permitido hasta el momento ir sorteando todos los costes de la guerra. Ahora, vamos a ver cómo este acuerdo evoluciona. Yo creo que siempre que se hable de paz, yo lo favorezco. Siempre que se hable de paz, yo lo favorezco, porque esa situación, ese drama, muchas veces los analistas geopolíticos están escribiendo y haciendo análisis en cuarto frío, pero cuando se ve ese episodio real de cómo la gente tiene que salir de su casa sin comida, de cómo
asesinan a personas, que le caen bombas y que tienen que verse obligados muchos jóvenes a tener que integrarse a la milicia, a luchar por su país y a tronchar su futuro. Y cuando la gente se pasa semanas sin comer, que está desesperada o incluso buscando comida en los zafacones, y que esa mayoría de historias no se registran en esos grandilocuentes y sesudos análisis geopolíticos. Y yo creo que eso hace que una persona siempre favorezca la paz y que no nos inclinemos por un tema de realismo político, que muchas veces yo comparto en algunos análisis a la hora de contextualizar, ¿verdad?, y de profundizar en relaciones internacionales, pero que siempre que se abogue por la paz, yo lo saludo y lo aplaudo. Y espero que este borrador, diríamos, pueda alcanzar, aunque sea unos puntos mínimos entre las partes para que puedan lograr un cese al fuego. Sin embargo, estará por verse cómo esto pudiera ser acogido en la propia Ucrania, porque estamos hablando de parte de la cesión de su soberanía, de un país que en manos de Zelensky quería precisamente, diríamos, aislarse de la esfera de influencia rusa y acercarse mucho más a la esfera de influencia occidental. Lo que sucederá está por verse, pero reitero que estos son los puntos a los que se espera que puedan arribar algún tipo de negociación entre Rusia y los Estados Unidos para alcanzar la paz y el cese definitivo de la guerra en Ucrania. Muchas gracias.